a la casa de Dios. Qué alegría es participar del pan de Dios. Vengamos todos a la casa de Dios, cantar alegre con un mismo amor. Qué alegría es venir a la casa de Dios. Qué alegría es participar del pan de Dios. Porque el Señor con nosotros está, y una nueva vida Él nos dará. Qué alegría es venir a la casa de Dios. Qué alegría es participar del pan de Dios. Buenos días, buenos días. Vamos a celebrar con cariño esta Santa Misa en este domingo, cuando nos preparamos para escuchar el corazón de Dios y para escuchar también nuestro propio corazón y el corazón de los demás. Así que decimos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Nos vamos a pedir perdón por todas las veces en que tapamos nuestros oídos, tapamos nuestro corazón, nos bloqueamos e ignoramos al otro que nos reclama ser escuchado. Y por supuesto, también ignoramos al Señor. Apiádate, Señor, de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, bendecimos, te adoramos y glorificamos, Señor. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor, Hijo único, Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado, ten piedad. Atiende a nuestra súplica, tú que estás a la derecha del Padre, de nosotros ten piedad. Porque solamente tú eres santo, solo tú, Jesucristo el Altísimo Señor, con el Santo Espíritu de la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, dirige nuestros pasos de manera que podamos agradarte en todo y así merezcamos, en nombre de tu Hijo amado, abundar en toda clase de obras buenas. Por Cristo nuestro Señor. Amén. ¿De quién habla la palabra de Dios? ¿Y a quién se dirige?
Escuchen, siéntense, escuchen cuál fue la emoción de los israelitas, por qué se emocionaron. Del libro de Nehemías. En aquellos días, Esdras, el sacerdote, trajo el libro de la ley ante la asamblea, formada por los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era el día primero del mes séptimo, y Esdras leyó desde el amanecer hasta el mediodía en la plaza que está enfrente a la puerta del agua, en presencia de los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Todo el pueblo estaba atento a la lectura del libro de la ley. Esdras estaba de pie sobre un estrado de madera, levantado para esta ocasión. Esdras abrió el libro a la vista del pueblo, pues estaba en un sitio más alto que todos, y cuando lo abrió, el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo entonces al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo levantando las manos respondió: Amén. E inclinándose, se postraron rostro en tierra. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicaban el sentido, de suerte que el pueblo comprendía la lectura. Entonces Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que instruían a la gente, dijeron a todo el pueblo: Este es un día consagrado al Señor, nuestro Dios. No estén ustedes tristes ni lloren, porque todos lloraban al escuchar las palabras de la ley. Vayan a comer espléndidamente, tomen bebidas dulces y manden algo a los que nada tienen, pues hoy es un día consagrado al Señor nuestro Dios. No estén tristes, porque celebrar al Señor es nuestra fuerza. Palabra de Dios. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta, del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Que te sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón. Haz, Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y salvación. Tú tienes, Señor, de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu, para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber del mismo espíritu. El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, no soy mano, entonces no formo parte del cuerpo. ¿Dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Y si el oído dijera, puesto que no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿con qué oiríamos?
Y si todo el cuerpo fuera oído, ¿con qué oleríamos? Ahora bien, Dios ha puesto los miembros del cuerpo, cada uno en su lugar, según lo quiso. Si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Cierto que los miembros son muchos, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni la cabeza a los pies, ustedes no me hacen falta. Por el contrario, los miembros que parecen más débiles son los más necesarios, y a los más íntimos los tratamos con mayor decoro, porque los demás no lo necesitan. Así formó Dios el cuerpo, dando más honor a los miembros que carecían de él, para que no haya división en el cuerpo y para que cada miembro se ocupe de los demás. Cuando un miembro sufre, todos sufren con él, y cuando recibe honores, todos se alegran con él. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno es miembro de él. En la iglesia, Dios ha puesto el primer lugar a los apóstoles, en segundo lugar a los profetas, en tercer lugar a los maestros, luego a los que hacen milagros, a los que tienen el don de curar a los enfermos, a los que ayudan, a los que administran, a los que tienen el don de lenguas y el de interpretarlas. ¿Acaso no son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos el don de curar? ¿Tienen todos el don de lenguas y todos las interpretan? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos ponemos de pie. Aleluya, 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 aleluya. El Señor me ha enviado para llevar a los pobres la buena nueva y anunciar la liberación a los cautivos. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Se acuerdan con qué se emocionaron los israelitas? Ahora van a ver con qué nos emocionamos nosotros. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que las vieron desde un principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo desde sus principios, pensé escribírtelo por orden, para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas. Todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él.
Entonces comenzó a hablar diciendo: hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un ratito, por favor. Es que les voy a decir a ustedes que el señor obispo nos pide que seamos lo más corto posible en nuestras celebraciones, a fin de que ustedes estén menos expuestos aquí pues en la iglesia. De manera que voy a hacer lo más breve posible, ¿sale? Y ya luego les voy a hacer un examen al final. Y si me contestan bien, ¡ay, qué alegría! Y si no, pues les voy a poner los ventiladores. Esa va a ser mi venganza. No es cierto, no es cierto. Vamos a ver. Fíjense bien. Entonces Esdras y Nehemías y todos los levitas, que son los sacerdotes del antiguo Israel, les están leyendo la ley a los israelitas. Y los israelitas están emocionados hasta las lágrimas. ¿Y cuál es el contexto histórico? Ellos, los israelitas, acaban de retornar del exilio en Babilonia. Porque se acuerdan ustedes que ya les he platicado que el rey Nabucodonosor conquistó el reino de Israel, y entonces unos murieron, otros huyeron y otros fueron llevados cautivos a Babilonia. Y llevados cautivos a Babilonia ya estuvieron muchos años y por fin fueron liberados del cautiverio y regresaron a Israel. ¿Qué fue lo que vieron cuando regresaron? Pues vieron que su ciudad, su capital, estaba destruida, en ruinas. ¿Qué fue lo que vieron? Vieron que todo lo que habían edificado durante tantos años estaba hecho un caos, todo desorganizado, todo horrible y terrible. ¿Sí me explicó? Todo estaba en ruinas. Eso fue lo que vieron. Y eso les llenó de tristeza, eso les llenó de frustración, de dolor, de decepción, porque el mundo que ellos habían construido estaba completamente en ruinas y derrumbado. Y entonces Nehemías y entonces Esdras y los escribas, entonces para animar al pueblo, para motivar al pueblo, les empiezan a leer la ley del Señor, la ley de Moisés. Y entonces el pueblo, cuando empieza a escuchar la palabra de Dios, se empiezan a llenar de tristeza por un lado, y empiezan a llorar y empiezan a padecer lo que escuchamos en la primera lectura, y empiezan a sufrir por estar escuchando la palabra de Dios. Y ellos responden a la palabra de Dios, amén, adorando y venerando al Señor. Dice que se postraron adorando al Señor hasta el suelo. Entonces, fíjense nada más, y estaban llorando. Y entonces, cuando ellos estaban sufriendo en esos sentimientos encontrados, porque por un lado estaban tristes y apesadumbrados porque todo se las había derrumbado, pero por otro lado estaban escuchando la palabra de Dios, la voz de Dios. Entonces les dicen, vayan a comer, vayan a llenarse y después traigan algo para los que no tienen nada, tomen vino. Y entonces dice, hagamos una fiesta, no estén tristes, porque celebrar al Señor es nuestra fortaleza. Fíjense qué precioso. No estén tristes, porque celebrar al Señor es nuestra fortaleza. A ver, digan conmigo, Señor Jesús, hay momentos en mi vida en que siento que todo lo que he construido se ha derrumbado, que mi vida está en ruinas, me siento arruinado. Amén. Así, ¿nunca les ha pasado eso a ustedes? Nada más a mí. No, todo lo malo me pasa a mí, ¿verdad? Pues a mí así me pasa a veces. Y entonces veo mi vida y siento que todo está arruinado, que no ha valido la pena, o me da miedo pensar que toda mi vida se vaya a desmoronar, se vaya a derrumbar. Fíjense bien, Y entonces oigo la palabra de Dios, oigo la voz de Dios, y entonces me lleno de ánimo. Y dice, no estés triste, porque celebrar al Señor es nuestra fortaleza. Van a aprenderse este pedacito de la palabra de Dios. Celebrar al Señor es nuestra fortaleza. A ver, ¿cómo es?
Celebrar al Señor es nuestra fortaleza. Díganlo en primera persona del singular. Celebrar al Señor es mi fortaleza. ¿Listos? Celebrar al Señor es mi fortaleza. Les toca solitos. Celebrar al Señor es mi fortaleza. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es tu fortaleza? ¿Qué me respondes? Celebrar al Señor. Celebrar al Señor es mi fortaleza. Cuando yo le hago fiestas al Señor, cuando yo lo adoro, cuando yo lo bendigo, entonces esa es mi fuerza y esa es mi fortaleza. Ustedes vienen aquí y yo leo la palabra de Dios como el cuerpo de Cristo y ustedes también, y ya no salimos igual, ya salimos más fortalecidos, más animados, y que sigan las broncas. Órale, échenle, porque el Señor es nuestra fortaleza. Dice que nada más que chulada. Luego vamos al Santo Evangelio, y entonces aquí en el Santo Evangelio hay una cosa preciosísima, Entonces dice Lucas: mira, yo te voy a escribir todo lo que ha pasado y todo lo que ha sucedido, querido Teófilo. Te voy a dar una relación, una historia de todo lo que ha pasado. Y empieza a hablar de Jesús. Y cuando empieza a hablar de Jesús, dice, leyó el texto de Isaías, y entonces termina Jesús con esta frase preciosa: hoy mismo se ha cumplido el pasaje de la Escritura que acaban de oír. Escuchen, hoy mismo se ha cumplido el pasaje de la Escritura que acaban de oír. ¿Qué quiere decir Jesús? Quiere decir Jesús que la palabra de Dios manifestada en los profetas, que la palabra de Dios manifestada en la ley, que la palabra de Dios expresada, ni más ni menos que se está cumpliendo en su persona. Él es la palabra de Dios encarnada en el vientre de María. Él es la palabra de Dios que de manera directa hoy me habla. Él es la palabra de Dios que se me comunica. Él es la palabra de Dios que se me transmite. Él es la palabra de Dios que me relaciona. Entonces los israelitas se emocionaron con la palabra de Dios y la celebraron. Digan conmigo, por favor, digan: yo estoy aquí porque estoy celebrando la palabra de Dios y estoy adorando la palabra de Dios hecha carne en la persona de Jesús. Amén. Ya no necesito que otros me hablen de Dios. Dios me habla de manera directa y se me comunica y se me da en la persona de Jesús. Yo oigo a Jesús, yo escucho a Jesús, y cuando escucho a Jesús y lo oigo, entonces mi vida cambia. Vean ustedes, hermanas y hermanos, esa es una cosa que ustedes saben mucho mejor que yo. Cuando los bebés están en el vientre de su mamá y oyen la voz de su papá, lo reconocen, no lo ven, pero lo oyen, y inmediatamente los chiquitillos en el vientre de su mamá. ¿Sí me explico? Cuando nuestros hijos, nuestras hijas van a una competencia o alguna competencia deportiva, y entonces vamos los papás, van las tías, van los tíos, van los primos, y les echamos porras. La río, a la va, y muévete para acá, y muévete para allá, y dale acá, y cuídate. No nos ven nuestros hijos, no nos ven, pero nos oyen, distinguen nuestra voz en medio de tanto barullo, nos oyen. Hermanas y hermanos, cuando estamos enfermos, cuando estamos enfermas, estamos ahí decaídos, y entonces hasta inconscientes a veces, y no vemos nada. ¿Saben qué cosa? Pero oigo a la persona que me da ánimo, oigo a la persona que me transmite su amor, oigo a la persona, me emociona cuando me dicen: ánimo, vas a salir adelante en el nombre de Dios, estamos haciendo oración por ti, no te dejes caer, no te dejes vencer. Yo estoy oyendo. Dicen los médicos, no sé si sea cierto, pero voy a repetir una cosa que oigo. Dicen los médicos que el último órgano que perdemos cuando morimos es el oído. Es decir, estando aparentemente muertos, seguimos oyendo. Oímos, hermanas y hermanos. En Lázaro oyó la voz de Jesús que le hablaba para que saliera a la vida. Y las personas, ustedes y yo, oímos la voz de Dios expresada en la persona de Jesús. Esta voz de Dios, hermanas y hermanos, es ni más ni menos, es Dios mismo, es una persona divina, es el Señor Jesús. Esto es precioso. Por eso, la voz de Jesús
que es la voz de la vida, me anima. La voz de Jesús, que es la voz de la vida, me fortalece. La voz de Jesús me da confianza. La voz de Jesús me convence. La voz de Jesús me alegra. La voz de Jesús me da esperanza. La voz de Jesús me impulsa. La voz de Jesús hace que yo me levante tantas cuantas veces sean necesarias, porque la voz de Jesús es la voz de la vida, y la voz de la vida me llama, eso es hermoso, y yo escucho la voz de Jesús. Queridos hermanos y queridas hermanas, de verdad que ustedes y yo abrimos nuestro corazón para escuchar la voz de Jesús allí y alimentarnos ni más ni menos con la palabra de Dios cuando comemos aquí el pan de vida, que es la Eucaristía, y nos comemos, nos llenamos de ni más ni menos de la palabra de Dios hecha carne en la persona de Jesús, que es la voz de Jesús. Hey, hermanas y hermanos, la voz de Jesús me habla a través de su palabra. La voz de Jesús hace que yo mismo me escuche a mí mismo, escuche mi persona. A la primera persona que voy a escuchar en lo que siente, en lo que piensa, en lo que soy yo mismo la persona que me voy a escuchar. Eso es importantísimo. A las otras personas que voy a escuchar es a quienes viven conmigo. ¿Qué siente mi esposo? ¿Qué siente mi esposa? ¿Qué sienten mis hijos? ¿Qué sienten mis papás? ¿Qué siente mi nuera? ¿Qué siente mi yerno? ¿Qué sienten mis suegros? ¿Qué sentimos los que estamos en esta casa? Y cuando yo me pregunto qué siente, qué está sintiendo, entonces empatizo y entonces escucho la voz de esa persona y ya la entiendo, ya la comprendo, ya lo mismo que hago conmigo. Escucho la voz de la naturaleza, lo que la naturaleza me está diciendo con las sequías, lo que la naturaleza me está diciendo con el cambio climático, lo que la naturaleza me está diciendo cuando nuestro río se está secando, lo que la naturaleza me está diciendo. Escucho, y esto es precioso. ¿Qué fue lo que cantamos en el Salmo? ¿Sí se acuerdan ustedes o ya no se acuerdan ustedes? Si ya no se acuerdan, no hay problema. Decimos así: tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. ¿Otra vez? La palabra de vida eterna que tiene el Señor se llama Jesús. Y la palabra de vida eterna que tiene el Señor es Jesús. ¿Saben qué? Es Jesús humano. Por eso yo soy capaz de escuchar la historia de mi vida sin que me avergüence mi pasado. Porque la persona que soy es precisamente por quien he sido anteriormente, con todos mis fracasos y tropiezos y caídas y pecados. Con todo lo que me ha pasado, es que hoy soy yo la persona que soy. Hermanas y hermanos, vamos a hacer un ejercicio precioso nosotros mismos. ¿Saben cómo? Escuchándonos, escuchándome a mí mismo, escuchando a los demás, escuchando la naturaleza y por supuesto escuchando al Señor. ¿Sí le vamos a echar ganas? ¿O ya no? ¿Sí le vamos a echar ganas? Sí, vamos a echarle ganas. De veras, esto es precioso. Necesitamos ser escuchados. Necesitamos ser escuchados. Es tanta la necesidad que tenemos que ser escuchados. Fíjense bien, lo que voy a decir. Los seres humanos tenemos tanta necesidad de ser escuchados que por eso tenemos el celular y por eso tenemos todas las aplicaciones. Necesito que me escuches. Es un clamor. Necesito que me escuches, necesito que me oigas, necesito que me veas, y en mi necesidad, en lugar de hacerlo aquí de manera directa, lo hago de manera virtual. Es mi necesidad. Con ese cariño, hermanas, hermanitos, vamos a continuar con ese cariño, escuchando al Señor con mucho cariño. Vamos a hacer nuestro ofertorio. Esto que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo. Es mi corazón, mi alma,
es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de mi caminar. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame. Cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre, ya mi Señor, renuévame. Límpiame y sálvame. Sigan orando para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, benignamente nuestros dones y santifícalos a fin de que nos sirvan para nuestra salvación. Por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Escuchen esta chulada. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída, padeciendo en la cruz borró nuestros pecados, resucitando de entre los muertos nos dio vida eterna, y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, con los ángeles y los santos, aclamamos tu nombre cantando. Es el Señor, Dios creador del universo entero, y llenos están de su bondad el mar, la tierra, el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo es el Señor, Dios creador del universo entero, y llenos están de su bondad el mar, la tierra, el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación,
y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Trinidad y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Antonio Jiménez Hernández, Óscar Gaona Martínez, Alfonso Martínez, Carlos Alberto Vidal, Élfego Vidal Gonzaga y todas las ánimas del purgatorio. Ten misericordia de todos nosotros. Con mucho cariño te pedimos por todas las personas que por la pandemia o por otras circunstancias sufrimos de enfermedades mentales que son muy dolorosas, de aquellos que sufren ansiedad, estrés, que se sienten presionados, que están llenos su corazoncito de temores, de miedos. Pedimos por las personas que se vislumbran a sí mismas con un futuro catastrófico. Te pedimos por las personas que sufren tristezas o depresiones o frustraciones, todas esas cositas que al fin y al cabo nos hacen sufrir, para que el Señor nos ayude a salir de ese pozo en el que nos hemos metido. Y así con la Virgen María, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y todos los santos, podamos cantar el himno de tu gloria. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Como Jesús nos enseñó, decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, o también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele paz y unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Nos damos la paz. Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. danos la paz, danos la paz, Danos la paz. Es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. La palabra tuya bastará para siempre. Quienes comulgan, por favor, hacemos las vallas, ya saben, en los pasillos. Los demás se sientan, vamos a cantar.
Señor, queremos darte gracias por el vino y el pan que tu mano nos da. Hoy, Señor, queremos darte gracias. Vino y pan convertiste por amor en tu cuerpo y en tu sangre, Señor. Cristo mismo se nos da, su presencia viva está. Recibimos la Santa Comunión. Eucaristía, la gracia del Señor se derrama. El pan que es fortaleza del alma, es Cristo aquí el sacramento de amor. Eucaristía, Jesús hoy nos invita a su mesa. Quien coma de él tendrá vida eterna. Es Cristo a quien recibimos hoy. Eucaristía. Por amor y por fe, que tú estás presente en cuerpo y alma. Y venimos a ti para poder recibir el milagro que tú nos regalas. Vino y pan convertiste por amor en tu cuerpo y en tu sangre, Señor. Cristo mismo se nos da, su presencia viva está. Recibimos la Santa Comunión. Eucaristía, la gracia del Señor se derrama. El pan que es fortaleza del alma, es Cristo el sacramento de amor. Eucaristía, Jesús hoy nos invita a su mesa. Quien coma de él tendrá vida eterna. Es Cristo a quien recibimos hoy. Eucaristía. Te queremos pedir, porque Dios nos dio, que un espíritu vive siempre, que podamos vivir en tu gracia sin fin. Tú eres el vino y pan convertiste por amor en tu cuerpo y en tu sangre, Señor. Vino y pan. Te queremos pedir que nos llenes de ti, que tu espíritu nos guíe siempre, que podamos vivir en tu gracia sin fin. Tú eres el pastor y nos proteges. Vino y pan convertiste por amor en tu cuerpo y en tu sangre, Señor. Cristo mismo se nos da, su presencia viva está. Recibimos la Santa Comunión. Eucaristía, la gracia del Señor se derrama. El pan que es fortaleza del alma, es Cristo el sacramento de amor. Eucaristía, Jesús hoy nos invita a su mesa. Quien coma de él tendrá vida eterna. Es Cristo a quien recibimos hoy. Eucaristía. Están bravos estos. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que al experimentar el efecto vivificante de tu gracia, nos sintamos siempre dichosos por este don tuyo. Por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Les voy a decir un secreto, pero qué charros.
Si ustedes quieren tener menos problemas en su familia, escúchense, van a ver. Porque lo que necesitamos es eso, que alguien me escuche, que alguien me escuche. Tal vez no me resuelvas, pero me escuchas. La mayoría de las personas que me buscan, no me buscan porque yo les vaya a resolver su problema. Me buscan porque quieren que yo los escuche. Esta es la clave, así. Ya saben, ¿eh? Ahora sí, con mucho cariño, les voy a dar la bendición. ¿Ya se las di? Ya. Otra vez, total. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Que Dios los bendiga siempre en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir la bendición de esta preciosa mujer que nos dio la palabra. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Si quieran agua bendita, por favor siéntense, voy a sus lugares. Y los que no, que tengan un bonito día, un feliz semana. Dame el agua, es la caliente, ¿verdad? Ah, bueno. Si la sienten fría, quiere decir que les hace falta confesión. Ay, si la sienten calientita, no, ¿eh? Una vez más vengo ante